There earthquakes can occur anywhere, anytime around the world. Portugal has a huge risk from earthquakes and tsunamis. Spain also is at risk. Aquí la ola pudo llegar a tener 19 metros de altura. Y va a ocurrir, no es que podría ocurrir, va a ocurrir en el futuro. If you do feel that earthquake, don't be there when the water comes. El agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería. Literalmente el hotel venía con nosotros. The closer we have a sensor, the faster we can detect. Faster we can detect, faster we can warn. Faster we can warn, the more time people have to get out of harm's way. El tsunami más conocido de Europa sucedió hace 268 años. Lo provocó uno de los terremotos más grandes que conocemos. La Tierra tembló durante 8 minutos, afectó 4 continentes. Donde golpeó más duro fue aquí, en Lisboa. No fue el primer gran terremoto que provocó un tsunami, ni tampoco será el último. En este documental contamos qué causan estos terremotos que provocan tsunamis, destapamos nueva evidencia histórica sobre su recurrencia y exploramos tecnologías que nos pueden mantener seguros. Esto y más en Preparados para el Tsunami. Para entender mejor qué causan estos megaterremotos y tsunamis, nos ayuda a comprender la dinámica de tectónica de placas. Y para eso hemos venido a Sagres, a un lugar especial que nos cuenta la historia de Pangea, el último supercontinente. Estamos aqui na Praia do Telheiro, que é na zona mais a sudoeste da Península Ibérica. A Praia do Telheiro tem um afloramento espetacular, um afloramento único em que nós vemos o processo de formação da Pangeia e depois da fraturação da Pangeia. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? A Pangeia terá existido há cerca de 200 milhões de anos e terá começado a fraturar há cerca de 180 milhões de anos. Muy bien, estamos hablando de la época de los dinosaurios. Exatamente. São sedimentos que se formaram no fundo marinho de um oceano que já não existe, que era o Reik, que foi um oceano que fechou para formar a Pangeia. E estes sedimentos agora estão na vertical, e até dobrados, e que são os sedimentos que são a expressão das montanhas que se formaram quando a Pangeia se formou, quando os continentes colidiram todos para formar a Pangeia. Depois, a Pangeia abriu e vemos os sedimentos por cima vermelhos, que são os primeiros sedimentos a formarem-se nos lagos que um dia mais tarde se transformaram no Oceano Atlântico. Portanto, vê-se com um ângulo perfeito e é isso que torna esta zona espetacular. Nós formos para o outro lado do Atlântico, para a zona do Canadá, nós vamos encontrar as mesmas rochas, exatamente as mesmas rochas, simétrico. Nós, quando olhamos para as margens da América do Sul e da África, nós vemos que elas encaixam como um puzzle. Ahora mismo, aunque estamos aquí en estas rocas, nos estamos moviendo. O continente está-se a mover de duas formas. Uma, estamos a afastar da América e a outra é que estamos a subir. Porque aqui nesta zona, pensa-se que a placa oceânica está a começar a mergulhar por baixo da placa continental e o que está a acontecer é que a placa continental está a começar a subir, quase como se começasse a formar uma pequena cadeia de montanhas. Nós estamos num sítio elevado, cerca de 100 metros acima do nível do mar, que é a expressão da tectónica de hoje, a tectónica atual, a tectónica que gera os sismos que nós sentimos hoje. O movimento muitas vezes não é contínuo, é feito aos saltos e cada salto é um terremoto. The Earth's crust, the outer part of the Earth, is broken into several large pieces that move with respect to each other. They may be slipping past each other, they may be pushing into each other or pulling apart. This is not a smooth process. You know, the edges are rough, they stick, and they build up a lot of pressure, and then eventually it's enough to overcome the friction on their contact, and they move. And that's an earthquake. La falla Azores-Gibraltar es la que separa esto al norte, la placa euroasiática, al sur la placa africana, viene desde el centro del Atlántico y en la primera parte, los primeros centenares de kilómetros, es lo que se llama una falla de cizalla, donde las placas se mueven lateralmente una respecto a la otra.
Y cuando entramos en el Golfo de Cádiz, a partir de lo que se denomina una montaña submarina, que se denomina el Banco de Gorringe, ahí hay una convergencia que es más de choque entre placas. Primero tenemos una capa de agua, que en la zona del Golfo de Cádiz es profunda, puede llegar a unos 5.000 metros de profundidad, pero por debajo de esto tenemos estas fallas que separan bloques y pueden llegar a estas fallas fácilmente a 50, 60 o 70 kilómetros de profundidad. If you get dip-slip motion, either this way or that way, which is what we call a thrust, then the surface of the ocean floor is going to move sharply up or down, and that is going to affect the water. It's going to displace a lot of water. Estamos imaginando una superficie rectangular con un lado de cientos de kilómetros donde el agua se eleva en un instante y esa perturbación se transmite en forma de olas de tsunami por todo el océano, llegando a ser un fenómeno a escala global. It is a wall of water and a number of waves, and when the first wave comes, while it might be clear of debris, the next waves are going to have debris. Those are the same types of damages and the types of impact you might expect in Spain and Portugal. El gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que produjo entre 50 y 100.000 muertos y devastó prácticamente la ciudad de Lisboa, y produjo un terremoto que todavía están las marcas en la Catedral de Cádiz hasta donde llegó la altura del tsunami. Un terremoto de magnitud en torno a 8,5 y ocurrió unos 200, 300 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente, en Portugal. Sabemos que ocurrió en esa zona por cómo afectó a los pueblos y costas colindantes, pero no se sabe exactamente dónde. ¿Por qué no se sabe exactamente dónde? Por ejemplo, mientras en el Pacífico está muy claro dónde están convergiendo las placas y es una falla muy concreta, que es toda la fosa que hay alrededor del cinturón del Pacífico, en la zona del Golfo de Cádiz es lo que llamamos una zona de convergencia difusa, está distribuida entre distintas fallas y por tanto es mucho más difícil decir si es esta falla o aquella otra la que generó los terremotos muy grandes. Si conocemos la falla, podemos simular, nos ayuda a decir qué podría pasar si volviera a ocurrir y, por tanto, qué medidas debemos tomar para mitigar su impacto. Tiene que ser una falla muy grande para producir una liberación de energía de un terremoto de una magnitud entre 8,5 y 9. Fue un tsunami transatlántico porque se han encontrado muestras de estos sedimentos, de estas tsunamitas, tanto en Canadá, en el Caribe o en Brasil. El terremoto de Lisboa de 1755, con una magnitud estimada de 8,5, ¿no? Y este terremoto además generó un tsunami. Tenemos la costa norte de Marruecos y sur de la península ibérica, ¿no? Que está ahí al lado. Y entonces, claro, son zonas densamente pobladas actualmente en las zonas costeras. Solo tienes que ir al sur de Portugal, ¿no? En el Algarve, o Huelva y Cádiz en España, y ves la cantidad de gente que vive ahí. Si tú tuvieses hoy en día un tsunami con un terremoto de esa magnitud, el desastre que podríamos vivir sería grande. No hay que irse tan lejos. En 1969 se produjo un terremoto de magnitud 7,8 en esta zona. En 1975, un poco más al oeste, otro terremoto de magnitud 7,8. Es decir, no están tan lejos en el tiempo estos terremotos de elevada magnitud que en el caso, por ejemplo, del terremoto de 1969, se sintió en todo el país. Causou vítimas e provocou o pânico geral em todo Portugal continental. Esse sismo também foi gerado no fundo do oceano. Hemos hablado de los megaterremotos que causan los tsunamis, pero ¿cómo podemos medir un terremoto para poder estudiarlo de forma específica? Esa pregunta la respondió aquí, en 1935, en Caltech, Charles Richter. La escala de Richter mide la distancia y la amplitud de la onda sísmica. Esto refleja la energía que desprende un terremoto. Richter inventó esta escala para medir terremotos muy grandes y muy pequeños. Cada aumento en el número de la escala representa un aumento exponencial de 10 en la amplitud y distancia de la onda y 31 veces más en potencia y energía. La diferencia entre un terremoto de 4.5, relativamente frecuentes, hay como 6.000 al año, con uno de 7.5, el de 7.5 sería 1.000 veces más extenso y 31.000 veces más potente. Es la diferencia entre bajar a comprar el pan o caminar desde Tarifa a Bilbao. A nivel de potencia,
es la diferencia entre levantar 1 litro de agua o 2 autobuses de 55 pasajeros. En el Golfo de Cádiz constantemente hay terremotos pequeños y medianos. Muchos, cada día hay terremotos. Lo único que no se sienten, sabemos que ocurren allí y sabemos que la magnitud que tienen. De vez en cuando hay terremotos más grandes que se llegan a sentir, podríamos decir magnitud 4 o 5, estos ocurren casi cada año. Y muy de vez en cuando han ocurrido, y sabemos históricamente que han ocurrido, terremotos mucho más grandes. There tends to be a pretty constant relationship between how many little earthquakes and how many big earthquakes. And as you're seeing a lot of small earthquakes happening, and you haven't had the proportional number of big earthquakes in a while, you might be concerned that another big earthquake statistically could be coming. Hay 4 enjambres de sismicidad. Uno es el Gorrinch Bank, otro es el Cabo San Vicente, otro es la llanura abisal de Horseshoe y el otro es el Banco del Guadalquivir. Sobre todo llama la atención la presencia del Gorrinch Bank. Una placa se ha cabalgado sobre la otra y ha formado una montaña submarina de 5.000 metros de altura sobre el fondo del mar. Marqués de Pombal es otra falla de cabalgamiento y luego hay 2 alineamientos de fallas que van este-oeste. Están en el alineamiento norte y el sur, por ejemplo, estos son 2 grandes fallas de cizalla. Em 1755, uma dessas falhas rompeu. Não sabemos qual é que é. Existem várias hipóteses, não sabemos qual é que é. Então, e as outras? Pá, as outras podem romper em qualquer altura. Portanto, se me pergunta, então e amanhã vai haver um grande sismo, eu não posso dizer que não. Los terremotos pueden originar deslizamientos y estos deslizamientos pueden ayudar a su vez a generar tsunamis y tsunamis de mayor amplitud que la generada por el propio terremoto. En el Golfo de Cádiz tenemos 3 contextos donde ocurren deslizamientos submarinos. Uno de ellos son los montes submarinos, como el monte de Gorrinch, el cañón submarino de San Vicente, tanto en la cabecera como en las paredes, que también tienen pendientes muy altas, y en el talud abierto porque tenemos un tipo de sedimento que frente a un terremoto puede llegar a deslizarse con facilidad. Otra serie de procesos son las erupciones volcánicas o los colapsos de los flancos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la isla de Hierro en planta, tiene una forma de hélice, pues cada uno de esos lados de la hélice corresponde, esas formas cóncavas, corresponde a un colapso del flanco de la isla volcánica. En la isla de Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife se han identificado depósitos de megatsunamis. The Mediterranean has actually had a history of not only observed but destructive tsunamis. El último tsunami que ocurrió en el Mediterráneo, con evidencias importantes, fue el del 2003. Las Islas Baleares llegó a producir olas de 1, incluso 2 metros. Esto afectó a embarcaciones, no se produjo ninguna víctima, pero fue un tsunami. En términos de tectónica de placa, Iberia es solo una parte pequeñita de una placa tremenda que se llama Euroasiática, que empieza de Gibraltar más o menos y acaba en Kamchatka, que se mueve en diferentes direcciones, depende de dónde estás en el mundo. Estos son observaciones terrestres, pero utiliza señal que vienen de los satélites que están a 20.000 kilómetros de altura. Esos GPS al mismo momento, si los pones fijos en un sitio y los comparas con otras posiciones fijas en un sitio, tú puedes ver que hay un movimiento. La zona de California se está yendo hacia el norte en el Pacífico. La placa del Pacífico se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Si comparas la convergencia de placa africana respecto a Eurasia, que sería península ibérica, son 5,5 milímetros al año. Pero esto es si tú mides el movimiento relativo de, por ejemplo, Rabat respecto a Madrid. Esto sería que se están acercando unos 5 milímetros al año cada año. Esos movimientos son los que generan esta energía, ¿no? que se acumula y que se termina liberando pues, mediante terremotos. Si los continentes se mueven, ¿a dónde van? A deformação nas rochas é fratal. Começa por formar pequenas fraturas, e essas fraturas vão se propagando até formar uma grande falha tectónica, que vai gerar esta tal zona de subducção. Quando esta nova zona de subducção se formar, o que vai acontecer é que provavelmente o Oceano Atlântico vai começar a fechar. A idade média da costa oceânica é 60 milhões de anos. É muito pouco para um planeta que tem 4,5 mil milhões de anos. E a mais antiga que se conhece tem 200 milhões de anos. Portanto, e o fundo oceânico
representa 70% da superfície da Terra e é relativamente recente, ou seja, quer dizer que a Terra está constantemente a reciclar a sua superfície. ¿Qué tira de qué? ¿Es la separación de los continentes, la gravedad y la subducción o la convección? Tinha sido proposto por Holmes que o movimento dos continentes era resultado da convecção do manto. A partir do momento em que nós percebemos que a superfície é constituída por placas e que estas placas oceânicas são mais densas, nós começamos a pensar que se calhar é ao contrário. Se calhar é as placas a afundar que geram a própria convecção do manto. ¿Qué evidencias de tsunamis encontramos en tierra? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un sondeo de vibración. Vamos a ir atravesando las diferentes capas que nos van a hacer reconstruir la historia de la sedimentación en el estuario, incluyendo pues, los momentos de tsunami. ¿Qué podríamos imaginar en 1755? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esta zona hubiera quedado cubierta por varios metros de agua. Entraron 3 olas sucesivas que fueron metiendo material marino, mezclándolo con material fluvial. Esas olas se comportaron como una marea, pero como una marea que en lugar de entrar en 6 horas, entraba en 20 minutos. Volvía a salir, volvía a entrar, volvía a salir y así 3 veces. Solemos encontrar fauna que procede de la zona externa del sistema, que son zonas marinas que son arrastradas por el tsunami dentro de un ambiente que no es el suyo. Podemos reconstruir la historia sísmica del lugar. Lo interesante es que las conchas son de especies diferentes y sobre todo de especies que no habitan en este sector de las rías. Estas conchas no toleran agua dulce. Este es el tsunami más reciente que ha habido en esta zona del estuario, que ha llegado a esta zona del estuario, que es el tsunami de 1755. Podemos ir contando láminas de invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, hasta que te llegas a este depósito, que es un tsunami bastante más pequeñito, de bastante menos energía, pero que ocurrió 80 años antes que el siguiente. Este que hemos visto, estamos en torno al siglo X y este es del siglo IX. Han pasado 81 años. Como hay documentación histórica de el día y la hora a la que ocurrió un tsunami en el siglo que dice el carbono 14, pues es cuestión de ligar el sedimento con la documentación histórica. ¿Y qué nos cuenta esto entonces? Pues nos cuenta que hay una recurrencia de fenómenos de alta energía, fenómenos tsunamigénicos que han llegado, que han penetrado al interior de la ría de Huelva y que han llegado hasta donde ahora está emplazada la ciudad de Huelva. Los sedimentos hablan, nos cuentan una historia. Por un libro. Hay quien dice que si las piedras hablaran, pero es que a los geólogos las piedras nos hablan. Estamos en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad hispano-romana de Baelo Claudia, la ciudad más al sur del continente europeo y la orilla del norte del estrecho de Gibraltar. Hay una dualidad económica importante, por un lado la riqueza piscícola del mar y la riqueza comercial que va a generar la proximidad con el continente africano. Baelo Claudia, Bolonia tiene un registro de tsunamis y terremotos que es único en el mundo y sirve como un Pompeii de tsunamis, de catástrofes, de riesgos naturales. Tenemos evidencia de 2 tsunamis, el del siglo IV que ha destruido la entera zona donde estamos ya y el segundo es el de Lisboa. A partir del siglo IV nos hemos dado cuenta que en el caso del sur de la ciudad el colapso es total y absoluto. No vuelve a haber ocupación en el sur de la ciudad y la actividad económica principal, como son las salazones, en ese momento dejan de actuar, dejan de producir. Tenemos la ciudad exactamente conservada desde el momento que se destruyó y se abandonó. Estamos en la Basílica de Baelo Claudia, el edificio más monumental que existió en la ciudad de la antigüedad, junto con el teatro. Fue excavado en los años 80 y fue el primer registro que los arqueólogos intuyeron que había habido un terremoto en Baelo Claudia. ¿Y cómo sabíamos que había habido un terremoto aquí?
Cuando se empieza a excavar el edificio, los arqueólogos se dan cuenta del colapso del edificio, cómo las columnas todas habían caído direccionalmente, en la misma dirección, como si fueran fichas de dominó. No había sido un colapso que con el tiempo el edificio había caído en ruinas, sino que fue de golpe entero cayó. Esto es una comparación a una mesa donde están vasos. Y si tú caes en mesa, las columnas caen en la dirección donde el choque viene. Ah, claro, como se empuja la mesa, sí, se cae el vaso hacia el otro lado. Exacto, eso es el proceso que pensamos que está aquí. Estamos en el centro de la ciudad y justamente está ahí arriba, hasta esos primeros escalones del podio de acceso de los templos, llegó el agua. Estamos en una de las puertas principales de entrada y salida de la ciudad, justamente en la puerta sur de Baelo Claudia. Nos dimos cuenta que el siglo IV, con el tsunami y el terremoto, quedó totalmente colapsada. La ola que accede a la Baelo Claudia, desde el interior a la costa, tiene cientos de metros, incluso kilométrica. De forma que cuando accede al interior la ola, la puerta de entrada de la ciudad se convierte en una vía de introducción de esa ola, de este agua. Lo que venía del tsunami entraba por aquí. Efectivamente, era una vía de entrada perfecta, puesto que estaba abierta, y además tenemos la colmatación prácticamente casi 1,5 metros de altura de esos sedimentos marinos que entran directamente en la ciudad. Es decir, la ruta de evacuación se convirtió en las rutas de entrada precisamente de la ola. No tenían dónde escapar. Al que impidiera que justamente la vía, probablemente no. Es muy interesante saber qué opinarían en la antigüedad, pero fíjate, hay un dato. Si la zona sur no se vuelve a ocupar más, quizás porque no interesaría vivir tan cerca de la costa. Sabemos que una masificación de construcción muy próxima a la costa, en un lugar donde es sensible a este tipo de eventos, genera estos problemas. Venimos a Castelnovo, en el municipio de Conil, ante una torre de vigilancia militar del siglo XVI que también se usaba para divisar el paso de los atunes. En 1755 aquí había una aldea de ganaderos y temporeros. El 1 de noviembre de 1755, 2 centinelas sintieron un temblor fuerte. Vieron como el mar se retiraba tierra adentro, pero tenían órdenes de no abandonar la torre. Aproximadamente 1 hora después entró el mar a una altura de 8 metros, a la mitad del tamaño de la Almenara, una profundidad de 8 kilómetros. El agua desbordó el río Salado, cerca de Conil. Documentos históricos indican 24 personas fallecidas y 599 reses perdidas. Los centinelas, que practicaron una evacuación vertical, se salvaron. Frente a estas aguas, en 1805, España y Francia se enfrentarían a la Armada Británica en la Batalla de Trafalgar. Hoy es un destino turístico, pero pocos sospechan que caminan entre la evidencia del tsunami de 1755. Aquí la ola pudo llegar a tener 19 metros de altura. Esto no lo han puesto en esta posición los seres humanos. No. Estas rocas puestas una encima de otra, lo que se llama rocas imbricadas, se asocian siempre a grandes corrientes de agua. ¿Esto puede pesar cuánto? Pues esto puede pesar entre 50 y 60 toneladas. Hay unas huellas que parecen o romanas o medievales y los bloques están encima, por lo tanto los bloques son posteriores. No hay estructuras de arrastre. El tsunami fue capaz de levantar los bloques, transportarlos y depositarlos. Es importante que haya sistemas de alerta y que la población esté avisada. Como un artista trabajando y atento a la inspiración, un científico entró en acción. El 1 de noviembre de 1755, este castillo estaba siendo utilizado por el Observatorio de la Armada. Cuyo director era Louis Gaudin. Louis Gaudin era un académico francés que participa en la expedición al Reino del Perú para determinar la forma de la Tierra, del achatamiento a la Tierra, que era la discusión de la época, donde participa también Jorge Juan. Jorge Juan en un momento dado propone
que Luis Godén sea el director de la Academia de Guardia Marina. Siendo científico y siendo astrónomo y habiendo vivido en 1746 la experiencia del terremoto y tsunami de Lima y el Callao, él estando en el laboratorio, cuando empieza a sentir las ondas sísmicas, recuerda esa experiencia y rápidamente él se aferra con una mano a un hierro que había incrustado dentro del muro del observatorio astronómico, estaba lleno de relojes. Primero mide la hora, se queda con la hora, que son las 9:52, y empieza a notar esa llegada de ondas sísmicas haciendo ese hierro de diapasón. Como ha vivido terremotos en Perú, se da cuenta que lo que está viviendo es un terremoto y presta mayor atención. No solamente mide los 9 minutos, sino los periodos de las ondas primarias, de las ondas secundarias y de la atenuación. Los tiempos que él está proporcionando son tiempos bastante exactos. Es la primera vez que se mide un terremoto de forma científica. We're standing next to the massive Gothic monastery and church of the Carmelites. It dominated this part of Lisbon and it had an amazing view over the lower part of the city. It's one of the few buildings standing in Lisbon that is a ruin of the earthquake, mainly because the Marquis de Pombal, the man who became dictator in the 15 or so years after the earthquake, did not want to give the Carmelite order the power they had before the earthquake. It was one of the most conspicuous buildings in Lisbon in 1755, and it was also one of the most conspicuous victims of the earthquake. So what happened here in the Convento de Carmel? Why has this become a symbol of the 1755 earthquake? At 9:45 a.m., when the first tremor hit Lisbon, the ceiling, this vaulted Gothic ceiling above the church, buckled and fell on top of hundreds of parishioners. People ran screaming out of the front portal. The bell tower fell on top of many of them. And then, underneath the rubble, fires started and gutted the entire structure. The fire began here, but it also began in hundreds of places across the city. And by the afternoon, many of these fires had coalesced into a large firestorm. Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios que Londres, que París, en los deleites hundidas. Lisboa queda hundida y en París se baila. Para Voltaire, a pergunta era muito simples. Porquê Lisboa? Quer dizer, porquê castigar Lisboa? Que tinham feito os lisboetas de tão terrível, de tão pecaminoso, que precisassem de ser castigados. Os únicos pecados que encontraram eram coisas tão simples e tão humanas e tão inocentes como os jovens e as jovens, durante a missa, enviarem bilhetes de namorados. Não era razão para destruir uma cidade. Esse, de facto, é o princípio de uma dúvida que as pessoas do século XVIII começam a ter acerca de se é possível que a natureza seja, no fundo, apenas uma caixa de mensagens de Deus para os homens. Se não for, isso significa que os desastres naturais, eles não são um ato moral. O que é moral não é sair para a rua rezando porque houve um terremoto. O que é moral é enterrar os mortos para não se propagarem doenças, é salvar os vivos e é reconstruir a cidade. Sabemos de tsunamis pasados en la península ibérica. ¿Cómo puede ser de destructivo un tsunami? Toda la costa del Pacífico está en alerta por tsunami. El terremoto de casi 9 grados en la escala de Richter es el más fuerte de la historia de Japón. La gigantesca masa de agua ha llegado a 5 kilómetros tierra adentro. La planta nuclear de Fukushima tenía unos diques de contención de 6 metros. 46 minutos después, llegaría una ola de 14 metros. Dos reactores de la región de Fukushima estaban ya dañados. El nivel de radioactividad se ha disparado. Es uno de los peores desastres nucleares de la historia, comparado con Chernóbil. Nadie pensó que un terremoto así sería posible, hasta que lo fue. 154.000 evacuados y más de 15.000 muertos. El 28 de diciembre de 1908, Italia vive uno de los terremotos más violentos de su historia. Messina es el accidente natural más grande que conocemos en Europa.
La gente no estaba educada para saber que una retirada del mar le acabaría acarreando luego una subida, un tsunami que inundaría la costa. Alrededor de 70.000, 80.000 personas perecieron en este accidente. El 22 de mayo de 1960, frente a la ciudad chilena de Valdivia, tiembla la tierra con un terremoto de 9.6. Más de la cuarta parte de la población ha quedado sin hogar. La catástrofe alcanza una magnitud aterradora, con miles de muertos y desaparecidos. Este puente sobre el río más ancho de Chile nos da idea del cataclismo, que ha dejado sin vivienda a más de 2 millones de personas. El temblor chileno deja sentir también sus efectos en las islas Hawái, a pesar de hallarse estas a más de 9.000 kilómetros de distancia del epicentro del seísmo. El maremoto produjo en este caso las mayores destrucciones en la zona de Hilo Hilo, donde las pérdidas se elevan a 60 millones de dólares. El 26 de diciembre del 2004, el terremoto más grande que conocemos azotó la costa de Indonesia. Desplazó la mayor cantidad de agua jamás registrada, provocando un tsunami que cruzó el Océano Índico. Mi familia vivía en Japón y fuimos de vacaciones a Tailandia ese año. Ese día nos levantamos, desayunamos y con los chicos decidimos ir a la piscina un rato. Yo lo último que recuerdo es mirar adelante y ver unas palmeras, que son las que adornaban la playa, cayendo literalmente encima de los bungalows. Me acuerdo de girar y ver un muro negro acercándose a una velocidad increíble. Me acuerdo de la sensación del brazo de mi padre que me cogió, empezó a correr y de pronto impactó. Yo recuerdo mi cuerpo parándose, resistiendo hasta que el agua rompía la pared, llegabas a la siguiente pared, resistía el cuerpo, se rompía la siguiente pared, el agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería, literalmente el hotel venía con nosotros. Eres un muñeco arrastrado por una fuerza tremenda. Vimos coches, vimos trozos de hotel, vimos árboles, da igual, el tsunami te va a llevar si te pilla. El agua empezó a bajar, a bajar, a bajar y claro, de pronto te das cuenta que lo que parecían arbustos son árboles y que estás a 4 o 5 metros de altura cogido a un árbol. Había gente fallecida y luego mucha gente con muchas fracturas. Cortes, laceraciones, pero lo que más impactaba era ver las amputaciones. Se piensa que en el hotel donde nosotros estábamos, el 40% de las personas fallecieron. It wasn't until after the 2004 tsunami in Indonesia that ultimately killed about 230,000 people. Governments of the world, you might say, became very aware of what a tsunami is and the dangers and how much of it can be not only destructive but very deadly across political boundaries. So in 2005, the global system was established with the regional systems in the Indian Ocean, regional systems in the Caribbean to complement the Pacific, but finally also a regional system for what we call the Northeastern Atlantic and the Mediterranean. Pudessem ter o mandato ou a responsabilidade de emitir alertas depois da ocorrência de sismo, não é? Porque antes de chegar o tsunami. Tsunami Ready is volunteer. We want to empower communities to actually understand their risks and then take their own initiative to be ready. Essencialmente são a sinalética, as rotas de evacuação, os mapas de inundação, a obrigatoriedade de fazer 2 exercícios por ano. En esta mañana de hoy, 1 de noviembre, nuevamente, como desde hace muchísimos años, el pueblo de Chipiona se reúne aquí, en la Cruz del Mar, para recordar lo que ocurrió en la fatídica mañana de un día como hoy de 1755. Llevamos 267 años conmemorando esta efemérides, con lo cual la sensibilidad que tiene Chipiona con este tipo de catástrofe es muy importante. Hemos tenido simulacro de plan de la Unidad Militar de Emergencia, hemos tenido simulacro de protección civil, hemos hecho estudios matemáticos del tiempo de duración que tardan los vecinos en ir de un punto a otro. ¿Cómo nos vamos a salvar? Pues nos vamos a salvar estando preparados. Cualquier efecto negativo de un tsunami de grandes proporciones en la economía de Huelva, por ejemplo en su sector petroquímico o en el turismo de Cádiz, tendría repercusiones muy importantes en el PIB español.
Tenemos que tener en cuenta lo que supuso el tsunami de Tohoku en Japón, que redujo el Producto Interior Bruto del país en un 4%, y esto se traduce en pérdidas de 200.000 millones de euros. Si un tsunami de estas características sucediera en nuestro país, podría llegar a suponer la reducción del 10% de nuestro Producto Interior Bruto, que serían aproximadamente unas pérdidas de 130.000 millones de euros. Por un euro invertido en prevención se ganan 7 en reconstrucción. ¿Podemos saber predecir un terremoto que provocará un tsunami? No. ¿Podemos saber que en algún momento se va a producir por el propio movimiento de las placas tectónicas? Sí, pero no sabemos cuándo. Luego, ¿dónde está la clave? En la preparación, en la información y en saber actuar. Tienes que saber, tener la cabeza fría y decir, señores, está pasando esto, espero, ha dejado de temblar, salgo, me dirijo al punto seguro, que allí me voy a encontrar con mi gente, con mi familia, con todo el mundo. ¿Cómo salvar a los más pequeños? Estaríamos a menos de 100 metros de la playa. Estamos un poco más bajo que la carretera y, por tanto, un poquito más bajo el nivel del mar. Nuestra prioridad va a ser llevar a nuestro alumnado a un sitio en el que esté seguro. Los padres deben saber y deben entender que a sus hijos se les va a trasladar del centro. Luego sería importante primero que no viniesen porque atascarían las vías de salida para llevarnos al alumnado al punto seguro, y después porque no los van a encontrar aquí, nosotros los vamos a llevar a otro punto. ¿Qué tecnologías nos pueden mantener seguros? Cualquier sistema de alerta de tsunamis se basa primero en la detección del terremoto y decidir si puede ser tsunamigénico o no. Entonces ahí se establece el sistema de alerta, que desde luego hay que confirmar midiendo la propia ola. Cualquier sistema de alerta temprana se basa en el hecho de que la información viaja muchísimo más rápido que la señal que va a causar el daño. La onda P, por ejemplo, se puede propagar a 8 kilómetros por segundo. La luz son 300.000 kilómetros por segundo. Estamos en la sala de alerta de la Red Sísmica Nacional. Digamos que es el centro neurálgico del sistema de alerta. Llegan los registros de todas las señales que recibimos en tiempo real. Cada una de estas líneas es un sismómetro que tenemos repartido por nuestro país. Aquí hay personal trabajando en todo momento. El sistema detecta automáticamente el terremoto y en ese momento los analistas pueden verificar si ese terremoto es creíble, mejorar su cálculo. Si el terremoto es lo suficientemente elevado, se disemina una alerta a las instituciones y se disemina esa información a todo el público. El 112 inverso, o el sistema ES Alert, es una componente de la red de alerta nacional que permite enviar mensajes a los teléfonos móviles en zonas concretas que estén afectadas o puedan estar afectadas inminentemente por una emergencia, por un peligro. Un ejemplo es: alerta de tsunami, retírense inmediatamente fuera de la costa. Por favor, evacúen. A transmissão das mensagens via SMS é acompanhada por sirenes que estão junto das áreas afetadas e que avisam no imediato a população presente no terreno, mas também avisos na televisão, avisos na rádio. En mayo de 2021 se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos. En 2023 se ha aprobado el primer plan de una comunidad autónoma ante el riesgo de maremotos en Andalucía. Un sistema de alerta de tsunamis es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de que el 60% de la población mundial vive en zonas costeras o a 60 kilómetros de la costa. Un tsunami se traslada aproximadamente entre 800 y 900 kilómetros por hora. Eso es lo que se llama el tsunami travel time. Cuando se produce un evento que es cercano a la costa, los tiempos de reacción son bastante bajos. A primeira chegada à costa do Algarve em 15 a 20 minutos, por exemplo. Existe partilha de informação entre Portugal y España y también con Marruecos. El sistema de alerta temprana de tsunamis se basa, en primer lugar, en la detección del foco del terremoto. Haces una serie de simulaciones y puedes emitir una prealerta de tsunami. Vamos a ver una simulación del evento de 1755. Esto es como la deformación del fondo del mar que se produce, donde hay una elevación y zonas que se hunden. En rojo sería la ola que va por encima del nivel del mar, en azul sería la ola negativa que va por debajo, y vemos cómo esta simulación nos da los tiempos de llegada. De manera casi asíncrona, todo al mismo tiempo, parece que esa ola va a impactar en toda la costa española.
muy importante la magnitud, mide la energía que se ha liberado en esa ruptura. Vemos el impacto que tiene en la zona de Punta Umbría y en toda la área aquí de Huelva. Y en la parte mediterránea, el tiempo de llegada a lo sumo es media hora, puede ser 20 minutos, o a veces las fallas están muy cerca y el impacto es inmediato. Estas tarjetas gráficas que nosotros utilizamos para el videojuego han explotado la capacidad de cálculo que tenemos. De calcular una simulación en 10 horas, pasamos a calcularlo en 1 minuto. En cualquier caso, todo acaba en que empíricamente, para poder evacuar a la población, tienes que detectar la ola. Existen varios instrumentos que pueden avisarnos de la llegada inminente de un tsunami. A la fecha de la producción de este documental, esta máquina en Portimao, en Portugal, será la primera en dar la alerta de un tsunami que puede salvarnos. Tendremos datos empíricos, instantáneos, fiables, que nos dirá, ha tocado tierra una ola. Tiene un radar que mide la altura del agua de forma instantánea. Dependiendo de dónde rompa la falla, este mareógrafo puede dar 20 minutos de aviso a las poblaciones de España y Portugal del impacto y la altura de la ola. Otros lugares comparten riesgos similares. ¿Qué soluciones se están implementando? Shoalwater Bay Tribe, nativos americanos del Pacífico Noroeste, viven junto a un estuario. No hay tierra alta. Recuerdan en sus tradiciones el tsunami del año 1700. Este tsunami afectó a Japón, al otro lado del Pacífico. Llegó sin avisar, sin que sintieran el temblor. Por eso se le conoce como el tsunami huérfano. No es casualidad que en Shoalwater Bay Tribe sean los primeros del mundo en construir esta torre de supervivencia. Los cimientos son profundos, de más de 20 metros, capaces de resistir un terremoto de 9.0 y la licuefacción del terreno. Las rampas aguantan corrientes de arrastre, está accesible 24 horas, 7 días a la semana y disponen de un espacio reservado para víveres. Tiene capacidad para 400 personas. ¿Podría funcionar una torre de evacuación vertical en la península ibérica? ¿Qué tecnologías aportan información sobre las fallas en el fondo de los océanos? ¿Esto qué es, entonces? Este es el OBS con el que operamos actualmente. Es un equipo científico que está preparado para registrar los movimientos de la Tierra en fondo marino. El despliegue más profundo que hemos realizado son 5.800. ¿Y dónde habéis despegado 5.800 metros? En el Golfo de Cádiz. Desde el barco nos comunicamos con el equipo una vez se ha depositado en el lecho marino. La primera victoria es que lo recuperes. Bajas una bocina del barco, le llamas y él recibe la señal de cómo se llama y entonces se despierta. Le mando otra señal acústica que le digo, libérate. Cuando sale a superficie, sincronizo el reloj con el GPS y recojo los datos. Lo que permiten estos instrumentos es caracterizar la falla y saber, de alguna manera, su peligrosidad. ¿Cómo conseguir información en tiempo real? Conversamos con un consorcio de investigación europeo con observatorios en el Atlántico, Mediterráneo y Mar Negro. Uno de los tópicos de investigación importante del consorcio de EMSO es poner en funcionamiento unos sistemas de alerta temprana de tsunamis, sobre todo en el Mediterráneo. Una red de sismómetros sirve para hacer una localización precisa del terremoto y calcular el mecanismo focal. Tenemos muy pocos oceanbottom de sismómetros, que son los sismómetros que se ponen en el fondo del mar. En el Observatorio Submarino OPSI, que pertenece a EMSO-ERIC, hay un sismómetro submarino de banda ancha que está a unos 4 kilómetros de la costa y que está integrado en la Red Sismológica Nacional, que es importante para detectar cualquier aceleración del fondo oceánico. OPSI es una plataforma que tenemos a 20 metros de profundidad que está cableada. El cable es un elemento súper importante, dado que gracias al cable y la fibra óptica tenemos los datos en tiempo real. Los datos del terremoto llegarían antes a nosotros, ¿no?, que justamente la vibración de la propia señal o incluso el tsunami. Es importante que haya un contacto entre el geófono y el fondo marino
porque de otro modo es difícil obtener las aceleraciones producidas por un terremoto. Si tú tienes una red amplia de sismómetros, podemos deducir las propiedades de la corteza y el espesor de diferentes capas. Teniendo en cuenta que en 1755 las crónicas dicen que pudo haber unos 70.000 muertos y la población era increíblemente menor que la actual, creo que es fundamental tener en la península ibérica, donde hay una sismicidad moderada, un plan de alerta de tsunamis. Tenemos la tecnología, tenemos los sistemas y tenemos los sensores para ponerlo, y en un periodo de tiempo no lejano estableceremos el sistema de alerta temprana de tsunamis en concreto. Acabamos de ver sismómetros en tierra y cerca de la costa. ¿Cómo instalar sensores en el fondo del océano y a larga distancia? More than 99% of data that's moving around the world between any locations that's separated by a sea goes on a cable. Satellite is literally less than 1% of all data transport. Estamos operando a día de hoy más de 100.000 kilómetros de fibras, de los cuales aproximadamente 82.000 kilómetros son de cables submarinos. Estos cables conectan Europa con Estados Unidos y Estados Unidos con las principales economías de Latinoamérica. The diameter of the cable that sits on the seafloor is 17 millimeters, and inside that will be up to about 24 pairs of fiber wrapped with copper so that it can send power to the repeaters which sit every 80 or 90 kilometers. Estaríamos hablando de lo que pueda ser una manguera con la que tú estás regando el jardín. Eso es lo que más o menos te ocupa un cable submarino. It's lights flashing on and lights flashing off, and lights of many different frequencies, many different colors. Single fiber pair across that kind of distance can carry 20 terabits of data per second. Si las neuronas fueran los centros de datos, nosotros lo que haríamos sería conectar estas neuronas entre sí. Existen unos sistemas que se han desarrollado hace pocos años, que se llaman sistemas de detección acústica distribuida, del inglés las siglas DAS. Un aparato que se llama un interrogador es capaz de convertir un cable de telecomunicaciones en una red de miles de sensores. Es un aparato que se llama un interrogador, lo que hace es emitir un pulso de luz láser a través de ese cable, de esa fibra óptica, y entonces detecta la señal que le vuelve dispersada, ¿no? La señal que le vuelve hacia atrás. El cable ya te va a permitir detectar el terremoto y además te va a poder medir si está llegando el tsunami o no. La gran ventaja de esta tecnología es que es muy fácil de implementar dentro de los cables submarinos actuales que están en funcionamiento. El cable Stepona Tetuan no tiene ningún repetidor por medio, con lo que posibilita que el DAS alcance la máxima longitud posible. Se podrá medir la ola o las olas del tsunami según se acerquen a la costa. El objetivo es tener un sistema de alerta temprana a partir del proyecto SAFE en el año 2025. Esta tecnología lo que nos permitiría a nosotros es poder detectar de forma inmediata cualquier movimiento que se estuviera produciendo alrededor del cable. Hay más de 1 millón de kilómetros de cables de comunicaciones en el fondo de los océanos y además no para de crecer. Podríamos implementar de forma muy barata un sistema de alerta de tsunamis. ¿Qué otras tecnologías pueden medir el océano profundo de forma permanente? The whole concept depends on a marriage between science, observing and monitoring, and using telecommunications infrastructure, the cables. Instrumenting the deep ocean has been a goal for ocean scientists for decades. We've tried to do that in many different ways, but in large part, the ability to actually have a continuous, high-quality signal from the deep ocean to detect earthquake, to detect tsunamis has eluded us. Nós conhecemos melhor a face oculta da Lua e a superfície de Marte do que o fundo dos oceanos. Para observar as ondas de tsunamis é necessário ter sensores no fundo do oceano. The depth gets up to about 4,000 meters, so it's quite deep, and the pressure is high. It's taken decades of development in oceanography to make sensors that survive that. We're located in Hawaii. I would say we're probably at the center of the Pacific, more or less. And you might think of us also as a bullseye. We are basically blind. The 3 sensors we've chosen are ocean bottom temperature, ocean bottom pressure, and seismic acceleration. If we have a cable and we put sensors along a cable, we can watch the wave as it goes across the Pacific or the Atlantic.
A technology such as a smart cable that would continuously collect information or data about the water temperature, the seabed activities, all the movements of tectonic plates and everything that happens under the seabed, use that data to continue to build models that would help the Vanuatu government in terms of giving out the right information to the population in terms of preparedness. The cable off Portugal will connect just south of Lisbon to the Azores and then to Madeira and then back to Lisbon. So it's a triangle, roughly, and the total length is 3,700 kilometers with 50 of these smart repeaters. Portugal é provavelmente o país que tem as zonas costeiras mais próximas das fontes de tsunamis génicas, portanto, e que tipicamente será a primeira a ser impactada. E é por isso que é necessário ganhar tempo. The cable will be installed in Portugal in late 2025 or early 2026. The whole area will benefit, Spain, North Africa, and then possibly across the Atlantic too. Mi mensaje a nuestros queridos amigos de España es que se tomen esto con seriedad. If you do feel an earthquake, you should know a tsunami might occur, and this is a dangerous place to be, so don't be there when the water comes. Si hubiera tenido la educación y hubiera tenido ese tiempo, era tan fácil como habernos subido todos los que estamos en el hotel al tercer piso, al tejado. O sea, eso hubiera salvado la vida de todos. Algunos de los lugares más bonitos del mundo están cerca de fallas activas que doblan y enriquecen los paisajes. No es casualidad que el suroeste de Europa, Cádiz, Huelva, el Algarve y Lisboa, hayan sido habitados y deseados desde tiempos remotos. No podremos parar las placas tectónicas, pero sí podemos conocer los riesgos y evitar el peligro. ¿Qué queda? Disfrutar de la zona.